¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica, y pues sean bienvenidos a el comentario que les voy a compartir. Es el comentario que pongo aquí en pantalla en este momento. Jesús y la mujer sirofenicia, así es como he llamado a este pasaje del Evangelio que vamos a escuchar este domingo 20 de agosto. Corresponde al domingo 20 del tiempo ordinario del ciclo A. Vamos a pasar entonces a la lectura del texto de Mateo. Tenemos los capítulo 15, versículos 21 al 28, que dice así. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Comparto entonces con ustedes primero algunos detalles del texto. El relato nos llega en la Biblia mediante dos versiones. Marcos 7, 24 al 30, que es, recordemos, el Evangelio de San Marcos, se escribe aproximadamente de 10 a unos 12 años antes del Evangelio de San Mateo. Por eso lo pongo aquí primero, Marcos 7, 24 al 30 y después Mateo 15, 21 al 28, que es el texto de nuestro Evangelio dominical. Bien, si bien sabemos que Mateo siguió el relato de Marcos, Mateo ofrece unos detalles curiosos. Por ejemplo, el diálogo de Jesús con la mujer sirofenicia se da en el camino a Tiro y Sidón, mientras que Marcos 7:24 afirma que ocurre dentro de una casa donde Jesús se había quedado procurando que nadie se enterara. Por otro lado, solo en Mateo leemos la expresión de Jesús, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Esta expresión no se encuentra en Marcos. Además, en ambos evangelios, Jesús refiere que no está bien quitar el pan a los hijos para echárselo a los perritos, siendo estos representación de los paganos que no sabían comportarse en los lugares sagrados ni valoraban las cosas de Dios por no compartir la fe de los hijos de Israel. De hecho, sabemos hoy en día que era una costumbre entre los judíos llamarle perros a los paganos, precisamente por estas razones, ya que, pues al parecer, como no compartían la fe en un Dios trascendente, todopoderoso, que había creado el cielo y la tierra, que había pues cuidado y procurado a Israel durante siglos, pues los paganos no entendían esto y por lo mismo no sabían comportarse dentro de los lugares sagrados para los judíos. Les daba a los judíos la impresión de que los paganos se comportaban como lo hacen los perros. Así cuando un perro entra a una iglesia, pues obviamente no se persigna, no entra y se sienta en una banca, a menos que alguien se lo permita, ¿verdad? Pero pues no escucha la misa, no entiende el lenguaje y bueno, pues no saca ningún provecho. Por otro lado, las acciones mesiánicas de Jesús constituyen el pan que Dios está propiciando a sus hijos, los israelitas. Pero como estos no valoran dichas acciones, entonces los paganos representados en la mujer sirofenicia serán quienes primero se aprovechen de los bienes de salvación y de la predicación del Evangelio en el tiempo posterior a la resurrección. Podemos repasar
en los 4 evangelios cómo Jesús prácticamente se desvive por hacer llegar a los israelitas su mensaje. En los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que podemos comparar así como en una tabla sinóptica y ver cómo siguen más o menos una misma secuencia de acciones, notamos ahí cómo los judíos pues se dividen. Algunos aceptan a Jesús, pero la gran mayoría lo rechaza. Este mensaje sobre el reino de Dios no les entra, no se identifican con él y entonces, pues con el paso del tiempo, después de que Jesús resucita y la extensión del evangelio llega a muchas naciones, es cosa curiosa que las naciones extranjeras sean las primeras que aceptan el mensaje de la evangelización antes que la gran mayoría de los judíos. En ambos evangelios, la mujer muestra una fe que supera las barreras étnicas y religiosas. Esto incluso sorprende a Jesús y él lo valora accediendo a la petición de la mujer. Se queda admirado, qué grande es tu fe, mujer, le dice. Fíjense, hay que entender esto en el contexto de aquellos tiempos. Los israelitas eran muy celosos de su Dios, o sea, de Yahvé, lo veían como el Dios nacional, el Dios que había creado este pueblo, había hecho suya la nación santa, consagrada, nación de sacerdotes, profetas y reyes, y se sentían muy orgullosos por eso, los judíos. Sin embargo, cuando llega Jesús y predica, pues les da la primacía a ellos por ser miembros del pueblo que Dios se había escogido para sí, pero se lleva la sorpresa de que la gran mayoría de los judíos se cierran al mensaje que les ofrece Jesús y pues, como les digo, la mujer sirofenicia aquí va a representar, en cierto modo, a los paganos que en el futuro habrán de abrirse al evangelio. Y entonces ella es una prefiguración de todas las naciones extranjeras que, como nosotros mexicanos también, hemos escuchado el evangelio y hemos creído en Jesús. No es mérito nuestro, recordemos que la fe es un don del Espíritu Santo, un don que Dios da, que Dios otorga pues a la gente y no es producto de una decisión meramente humana, ¿no? Ahora bien, este pasaje sirve para anunciar la apertura de la oferta de la salvación de parte de Dios para beneficiar a todos los pueblos y no solo al pueblo de la primera alianza. Ujú. En cierto modo, como que la mujer escucha el argumento de Jesús, que no ha sido enviado sino a los descarriados de Israel, y ella dice, pues sí, pero mira, ni siquiera te están haciendo caso, no creen en tu mensaje, tiran, pues el pan que tú les ofreces lo tiran al suelo. Deja al menos que nosotros, los paganos, nos aprovechemos, aunque sea de esas migajas del pan que caen. Nosotros sí podemos y queremos sacarle provecho de tus acciones mesiánicas, de lo que tú estás ofreciendo. Obviamente esta mujer pues no es judía, entonces no piensan con categorías y términos judíos, pero sí se da cuenta de que Jesús es no solo un buen hombre, sino un hombre en el que actúan fuerzas sobrenaturales, fuerzas divinas, y es lo que a ella le basta para acercarse a Jesús. Por eso, este breve relato muestra un ejemplo de la acción salvadora de Jesús que no conoce límites. Ujú. Jesús viene a mostrarnos un Dios que trasciende las barreras del nacionalismo judío. Y aquí está una escena que da muestra de ello. Mucho antes de que Jesús padeciera, ya Jesús había mostrado una actitud de apertura hacia ciertos paganos. Quizá esta mujer despertó una serie de tradiciones que llegaron después con el tiempo a los evangelistas, quienes pues también reelaboran esta tradición y la presentan de manera distinta. Marcos y Mateo generalmente dicen lo mismo, pero hay algunos detalles como los que he mostrado, donde pues se nota la labor redaccional, es decir, el trabajo propio de cada evangelista
Y eso hace pensar y recordar pues que cada evangelista es no solo un compilador de tradiciones, como antiguamente creía Rudolf Bultmann, un autor luterano de hace más de 100 años, sino que ellos, los evangelistas, son teólogos, verdaderos teólogos, que al reformular una tradición recibida van metiendo elementos especiales que agregan pues detalles o matices a la teología o a la cristología que están manejando. En el texto que hemos visto en Mateo, el Señor atiende a una mujer extranjera que sin conocer la ley de Moisés ni a los profetas, se acerca a Jesús, mostrando una fe sencilla y perseverante. Va gritando detrás de Jesús continuamente: Jesús, bueno, hijo de David, ten compasión de mí. Y los discípulos al principio se hartan, ¿verdad?, de los gritos de ella, y finalmente Jesús la atiende. Por eso esta mujer es un claro ejemplo de la necesidad de la perseverancia en las peticiones, en nuestras oraciones a Dios. Entonces, esta mujer le solicita a Jesús la atención de su hija que está endemoniada. Vemos como el evangelista no se debate de si es cierto o no, si la niña está endemoniada. No entra en esos detalles porque lo relevante no es si aquella chica está endemoniada o no, porque pues es la mujer la que hace el diagnóstico, ¿no? Una mujer pagana que no tiene formación profunda religiosa, que quizá no sabe distinguir muy bien una cosa de otra, entonces le parece a ella que la chica está endemoniada. Jesús no se mete a debatir sobre el tema, simplemente la atiende. Ajá. Jesús, por eso, al darse cuenta de la fe de ella, la pone como ejemplo para no perder la esperanza, ni siquiera en medio de las adversidades. Este es un gran mensaje para todos nosotros. Esta mujer es un modelo a seguir. El Señor no cierra los ojos ante las necesidades de sus hijos y los atiende aun cuando no sean del pueblo elegido, de la nación consagrada a Israel, o incluso aunque no sean miembros de la iglesia. El relato muestra la importancia de la universalidad de la salvación que ya se venía proponiendo desde los profetas, sobre todo desde Isaías. Pensemos nosotros, pues en nuestros contextos actuales, como si bien la iglesia continuamente es bombardeada por gente de fuera que nos critica, que se burla de nuestra fe, que se burla de la Biblia, porque no la entiende, claro está, como no tienen el don de la fe y además no tienen esa apertura a tomar cursos de interpretación bíblica, pues no la entienden, les parece absurda. Ujú. Sin embargo, nosotros estamos llamados también a servir a esas personas. No podemos simplemente darles la espalda, sino que vemos primero que nada que la iglesia es un instrumento de salvación. Debemos responder a la palabra de Dios siendo hospitalario con todos, sobre todo con la gente que no conoce a Dios. La Iglesia, nos dice la Gaudium Spes número 48 del Concilio Vaticano II, es signo e instrumento de comunión para toda la familia humana y además es como un sacramento, dice Gaudium Spes, perdón, Lumen Gentium. El documento Lumen Gentium está, es una constitución dogmática, la Lumen Gentium, que nos recuerda en el número 48 que la Iglesia es ante todo eso como un sacramento, como un signo eficaz que comunica la gracia a un mundo que, pues de entrada no conoce al Señor, no valora las cosas sagradas, pero nosotros en lugar de atacarlos, criticarlos o verlos siempre como una amenaza latente, debemos ver a todos los demás humanos como hermanos, como personas que comparten esta dicha de vivir en el mismo tiempo que nosotros y que nosotros estamos llamados a servirlos también. En lugar de discutir además con gente de otras religiones sobre qué doctrinas son las correctas, tal como sucede cuando muchos
hermanos separados o testigos de Jehová u otras religiones están tocando puertas y se la puede pasar uno perdiendo el tiempo todo el día discutiendo sobre cuestiones doctrinales. En lugar de eso, manifestemos la verdad de la fe católica con acciones de servicio y caridad, ofreciendo ayuda y acompañamiento a quienes incluso no comparten nuestra fe. La autenticidad de la fe se encarna en acciones de amor servicial. Ujú. En el ámbito público, por ejemplo, se trata simplemente que desde la fe católica que tenemos nos sintamos impulsados, movidos o motivados por Dios para servir a toda la gente, aunque no comparta nuestra fe, pero es gente que forma parte de nuestra sociedad. A ellos estamos llamados también a servir desde la fe, con un espíritu agradecido a Dios y con una actitud pues abierta, sin querer condenar a los demás por no pensar como nosotros, sino servirlos, ser hospitalarios con ellos, atenderlos, escucharlos, caminar con ellos, incluso cuando sepamos que quizá no sabemos responder en un momento dado a cuestionamientos que nos hacen, podemos decirle, mira, no sé la respuesta de lo que tú me estás preguntando, pero juntos podemos descubrir la respuesta a la luz del Señor. En esta línea de acción, promovamos el respeto a toda persona y aumentemos la conciencia de que solo en la hospitalidad recíproca se pueden edificar la justicia y la paz para nuestra sociedad tan lastimada por la inseguridad y la violencia. Mientras, como vemos, los políticos siempre están culpando a unos y a otros personajes del ambiente público sobre los males que hay en el país, el objetivo más bien es buscar juntos soluciones y que en este caminar juntos en la búsqueda de soluciones vaya creándose una mayor unidad entre todos. Espero que estos elementos pues sirvan para todos ustedes, sobre todo para quienes están preparando sus homilías, hermanos sacerdotes, diáconos, celebradores de la palabra. Si les gusta este servicio que de parte de un servidor ofrezco a todos ustedes, pues inscríbanse o suscríbanse a mi canal de YouTube, donde pues pueden ustedes recibir continuamente este tipo de información. Algunos comentarios, reflexiones que comparto con ustedes a partir de la palabra de Dios que va animando la vida de la iglesia. Que tengan todos un feliz domingo. Dios los bendice. Gracias.